Aclaración de términos psicológicos. Según Carl Jung, los contenidos conscientes son en parte personales en la medida en que no se les reconoce validez general, en parte impersonales, o sea colectivos, en la medida en que se les reconoce esa validez. Los contenidos inconscientes son en parte personales en el grado en que se trata de materiales simplemente reprimidos, que han sido con anterioridad materiales de índole personal relativamente conscientes, y al hacerse conscientes de nuevo no se les reconoce por lo tanto validez general, en parte impersonales, en la medida en que se trata de materiales que se reconocen como impersonales, de validez general, y para los cuales es imposible mostrar por ningún medio que hayan sido antes ni aún relativamente conscientes. La constitución de la persona. Los contenidos personales conscientes constituyen a la persona consciente, es decir, el yo consciente. Los contenidos personales inconscientes están en conexión con los elementos y gérmenes de la individualidad aún no desarrollada y con el inconsciente colectivo. Todos estos contenidos aparecen en conexión con los contenidos personales reprimidos, el inconsciente personal, y, cuando son asimilados por la conciencia, disuelven la persona en el material colectivo. La constitución de la psique colectiva. Los contenidos impersonales conscientes e inconscientes, o sea de naturaleza colectiva, constituyen el no-yo psicológico, la imago objetal. Estos materiales, en la medida en que son inconscientes, son a priori idénticos a la imago objetal, es decir, aparecen como cualidades del objeto y sólo a posterior se reconocen como cualidades psicológicas. La persona es una imago del sujeto que, como la imago objetal, consiste en gran medida en materiales colectivos, en cuanto que la persona es precisamente un producto de compromiso con la sociedad y el yo se identifica menos con la individualidad que con la persona. Cuanto más el yo se identifica con esta última, tanto más el sujeto es aquello que parece. Está desindividualizado. Vamos a aclarar qué quiere decir imago. La imago designa una imagen interna que persiste en el inconsciente. Es una percepción subjetiva. Los fuegos de artificio para mí sirven de canal para llegar a determinadas situaciones del pasado, que en su conjunto ofrecen una determinada imagen o sentimiento y generan una percepción subjetiva y estática. La psique colectiva se compone, pues, de la imagen objetal y la persona. Entonces, si el yo es totalmente idéntico a la persona, la individualidad queda totalmente reprimida y la totalidad de la psique consciente es colectiva. Este es el máximo de adaptación a la sociedad y el mínimo de adaptación a la individualidad propia. Lo individual. Lo individual aparece como el principio de singularidad en la combinación de elementos colectivos en la persona y en sus manifestaciones. Lo individual es un principio que significa resistencia contra la exclusividad de la función colectiva, posibilita diferenciación de con la psique colectiva y en algunos casos la impone compulsivamente. Lo individual es una tendencia o dirección de desarrollo que siempre diferencia y separa de una dada colectividad. Diferente de lo individual es el individuo, que por una parte está determinado por el principio de singularidad y diferenciación, y por otra, por la pertenencia incondicional a la sociedad. El individuo es un miembro indispensable en la conexión social.
El desarrollo de la individualidad es a la vez un desarrollo de la sociedad. La represión de la individualidad por predominio de ideas y organizaciones colectivas significa para la sociedad la decadencia moral. El desarrollo de una individualidad no puede producirse nunca por la sola relación personal, sino que necesita también la relación anímica con el inconsciente colectivo y viceversa. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la parte inconsciente de la psique colectiva, la imago objetal inconsciente. El inconsciente colectivo se constituye, primero, por percepciones, ideas y sentimientos subliminales, que no están reprimidos por su incompatibilidad personal, sino que a causa de su reducida fuerza de estimulación o el escaso investimiento del líbido, son subliminales desde el origen. Segundo, con restos subliminales de funciones arcaicas que existen a priori y que en cualquier momento por cierta acumulación de la libido pueden ser puestos en función. Estos residuos son de naturaleza no solo formal sino también dinámica, pulsiones. Tercero, con combinaciones subliminales en forma simbólica, que todavía no son capaces de asunción consciente. Un contenido en acto del inconsciente consiste siempre en una amalgama de los 3 puntos recién formulados, de modo que la expresión puede leerse hacia adelante o hacia atrás. La igualdad entre el inconsciente colectivo del sujeto A y del sujeto Z es mayor que la de cualquier reciente conexión de ideas conscientes común al entendimiento de A y al de Z. Los contenidos más importantes del inconsciente colectivo parecen ser las imágenes primordiales, es decir, las ideas y tendencias vitales colectivas, formas místicas de vida y pensamiento. En tanto que yo se identifique con la persona, la individualidad constituye un contenido esencial del inconsciente colectivo. Ella aparece en sueños y fantasías, primero como figura masculina en los varones y femenina en las mujeres, y más tarde con atributos hermafroditas, lo cual caracteriza su posición intermedia. El ánima. El ánima es una imagen inconsciente del sujeto, análogo a la persona, y así como ésta es propiamente la síntesis de la apariencia con que el sujeto se presenta al mundo y de lo que el mundo ve en él, así el ánima es la imagen del sujeto tal como éste se comporta con respecto a los contenidos del inconsciente, tal como inconscientemente se constelizan a través del sujeto. Podría pues decirse también que el ánima refleja cómo el sujeto es visto desde el inconsciente colectivo. Si el sujeto se pone en el punto de vista del ánima, la adaptación a la realidad se ve gravemente comprometida, pues el sujeto tiene ciertamente una plena adaptación al inconsciente colectivo, pero a la realidad no. En tal caso el sujeto está también desindividualizado.